Hola, buenas noches, bienvenidos a este foro. Vamos a resolver diversas dudas de diversas preguntas. El que sepa la respuesta, por favor, ayúdeme levantando la mano. La primera, ¿por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de un negocio? Andrés, por favor, te doy la palabra. Listo, muchas gracias. En general, abordando el primer tema de que las sociedades reducen costos de transacción, es porque en general, cuando estamos hablando de una persona jurídica, esta persona tiene una finalidad de negocios. Entonces, para poder suscribir contratos, tener diferentes tipos de posibilidades que se podrían llamar acciones jurídicas. Entonces, al momento que nosotros ya constituimos una sociedad o una persona jurídica, esta ya engloba todas las acciones que tendríamos que normalmente, siendo una persona natural, delegar a diferentes personas o hacer mediante diferentes tipos de permisos. Entonces, esa es la parte principal. Luego, cuando nosotros vamos a la parte accionaria, al momento de que, digamos, tenemos una empresa que podría ser de marketing. El marketing normalmente se encarga de varios aspectos, del diseñar las cuestiones estéticas de las empresas, las publicidades, también los planes de trabajo, también hacer los estudios de mercado. Entonces, si nosotros normalmente no tenemos constituida una empresa y somos una empresa que quiere contratar con otra que nos vaya a dar este servicio, si es que no contratamos directamente con una empresa, nos toca primero buscar a alguien que nos dé el diseño en general, que después nos haga las publicaciones que vamos a tener, otra persona que nos va haciendo el análisis de mercado. Entonces se nos va a hacer mucho más grande en cuestión de tiempo, de trabajo de búsqueda, y en sí no vamos a saber si tenemos la misma eficiencia que trabajar con un grupo que ya esté conjuntamente relacionado y nos vaya a dar este tipo de servicio que ya tienen planificado de cierta manera. Entonces ahí se reducen costos de transacción en sí en las empresas cuando trabajan de manera conjunta, y también al momento de hacer los diferentes tipos de contrataciones, ya que ya tienen contratado el personal específico para hacer estas actividades, y también en sí en cuestión de partes legales, partes de contratos, de todo lo que se vaya a realizar. Gracias, Andrés. ¿Alguien más que tenga algo que opinar? ¿Estén en contra, a favor de lo que nos dijo nuestro compañero? A la siguiente pregunta. Listo, entonces, Sí. ¿tenías algo que opinar, Carla? No, pasamos a la siguiente Ya, pregunta. pasemos a la siguiente pregunta, que va muy de la mano a la pregunta que Andrés nos resolvió. Eh, ¿Qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica? ¿Quién tiene la respuesta? Andrés. Andrés. Exactamente. O sea, en cuestión de reducir los costos de transacción a través de la persona jurídica, está medio relacionado a la anterior respuesta, ya que normalmente el hecho de una sociedad podrías llamarla sociedad o persona jurídica, es una persona válida en el derecho. Y esta validez es el poder de actuar en su propio nombre y poder ser parte principal en la firma de contratos, y más que nada es amplificar su margen de acción. Entonces excluimos las capacidades de personas naturales para poder actuar de una manera más global. Ya no tenemos que delegar las actividades a personas distintas, sino en la misma sociedad, en la misma persona jurídica o en la misma empresa. Entonces, de esa manera se reducen los costos de transacción en la persona jurídica, ya que solo englobamos todo lo que queremos realizar y ya de una misma persona jurídica nacen todas las acciones que podemos tener. Eso sería. Dejo el espacio abierto por si alguien quiere opinar. Carla, te doy Yo, la palabra. sobre todo, también tener en cuenta y sobre lo que ha dicho nuestro compañero Andrés, es que al ser una persona jurídica, la responsabilidad u obligación se centra en aquella persona también, y eso es algo muy importante. Y de igual manera, para ser ejecutada em, no se debería realizar como que hacia varias personas, sino que todo cae en una sola. Listo, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Andrea, Listo. te doy la palabra.
Sí, en cuanto a esta pregunta, tiene que ver mucho con el capitalismo, que no está funcionando tan bien como debería. Como sabemos, los puestos de trabajo son abundantes, pero el crecimiento es lento. Igual la desigualdad es demasiado alta y el medio ambiente, o sea, es súper fuerte. Por otro lado, esta nueva forma de capitalismo terminará haciendo más daños que bien, porque se corre el riesgo de afianzar a una clase de directores ejecutivos que no rinden cuentas y carecen de legitimidad. Eso es en el caso del mercado. Y también es una amenaza para la prosperidad a largo plazo, que es la condición básica para el capitalismo, para que el capitalismo tenga éxito. Por otro lado, en este marco legal, el que está bajo ataque siempre será el que tiene que ver con la disminución de la ética empresarial y también desde los banqueros que exigen bonos y rescates al mismo tiempo. Independientemente de la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas, ya está esto tomando mucho espacio por la toma de decisiones que tienen dentro de estas corporaciones. También porque los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. Entonces las empresas están desplegando capital por razones distintas a la eficiencia. Por otro lado, el capitalismo sufre de dos escollos, que son la falta de rendición de cuentas y la falta de dinamismo. ¿Qué tiene que ver esto con la responsabilidad? Primero, porque no está claro cómo los directores ejecutivos deben saber qué quiere la sociedad de su empresa. Y por otro lado, lo más probable es que los políticos o los grupos de campaña y los propios directores ejecutivos decidan qué es lo que quiere la gente común, la cual no tiene voz para expresar sobre sus necesidades. Y por último, desde mi manera de ser, la forma en que esto funcionaría de esta corporidad es que el capitalismo funcione mejor para todos, no sería limitando la responsabilidad y el dinamismo, sino mejorarlos a ambos. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más que tenga algo que aportar a esta gran intervención? Carla. Ya, otro punto también como que muy importante que se debería tomar en cuenta es que al ser una competencia en el mercado, mientras exista más como que más opciones para el consumidor siempre va a ser muy bueno. Entonces, al ser una corporativización, se podría decir que la responsabilidad no va a estar solo en una persona. Aquí es lo contrario sobre los costos de transacción. Y en cambio, eh, eh, em, esta competencia al mercado se expande y se abre mucho más y hay más oportunidad. Bueno, chicos, hemos cerrado el primer tema y vamos a comenzar con el segundo. Vamos a hablar sobre el video de los hombres que construyeron América. ¿Alguien me puede comentar un poco sobre la serie? Carla, te doy la palabra. A ver, bueno, sobre la serie es muy importante, sobre todo porque su enfoque es que lo toman como que Estados Unidos no es descubierto, o sea, no se descubrió, sino que se construyó porque hay ciertos personajes, entre ellos los principales, que es Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, Astor, Ford y Morgan. Entonces, estos personajes fueron estos hombres que levantaron a Estados Unidos luego de la Guerra Civil en 1865, más o menos por el 14 de abril, con la caída del presidente Lincoln, y estos nombres se convirtieron en un sinónimo del sueño americano. Y de igual manera trata sobre el pleno apogeo de la área de la industrialización. Estos individuos diseñaron un plan audaz para una nación moderna, que existe una transformación de las mayores industrias en dicho tiempo, que es el marítimo, el automóvil y las finanzas. Situaciones, como se lo llamaría, miserias, que los caminos de estos hombres se fueron cruzando repentinamente a la hora de elegir presidentes. Y eso era algo muy puntual e importante porque tenían que poner en marcha
políticas económicas y tenían que influir en cualquiera de los grandes acontecimientos de su época, em, como también lo fue la Gran Depresión. Entonces, estos hombres construyeron América, Estados Unidos en sí, basado sobre los montajes de Detroit, el Baltimore Digital. Por cierto, esta Brainstorm Digital fue una compañía que ganó a Emmy por unos traslados de forma magistral al Atlantic City de los años 20 en Boardwalk Empire. Y de igual manera se sirve aquí unas fuentes originales que se crean unos espectaculares, como es historias, sobre todo porque cada hombre mencionado anteriormente comienzan desde cero, supieron manejarlo económicamente y sobre todo pudieron manejar de cuando hubo las caídas de ventas de acciones, pudieron administrarlo y con eso salir a flote y poder tener más mercado entre todo Estados Unidos. Eso. Listo, muchísimas gracias. La siguiente es, ¿existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial? ¿Alguien que nos puede ayudar, por favor? Yo. Estados Unidos siempre se caracterizó por ser un país económicamente estable, pero no siempre fue así. Este desarrollo económico fue gracias a grandes mentes brillantes que con su visión y con su capacidad de innovación crearon imperios realmente poderosos. Entre ellos está Vanderbilt. Este empresario, que al darse cuenta que buscaba algo más que la industria de los botes, decide vender los mismos para así dedicarse a la industria del ferrocarril, que estaba en ascenso. Cuando este ya le quedó pequeño, se unió junto a Rockefeller, que era un empresario que en la industria del petróleo, para proponerle el intercambiar petróleo, o sea, mover el petróleo por medio de sus ferrocarriles. Rockefeller aceptó la oferta, pero cuando ya le quedó pequeño, él buscó innovar de alguna manera y creó lo que ahora conocemos como los oleoductos de petróleo, volviéndose así uno de los empresarios más poderosos en esta rama. Esto ayudó a que Estados Unidos se industrialice rápidamente, lo que no pasó en Ecuador. Ecuador, en cambio, a pesar de que tuvo un gran crecimiento industrial, en la época colonial, este iba muy despacio, ya que las personas se dedicaron al comercio interno en vez de realizar producción en masa para poder industrializarlo. Es por eso que hasta el día de hoy se considera al Ecuador como un país de industrialización tardía, es decir, llegó un poco más tarde que Estados Unidos a lo que se conoce como la primera revolución industrial. ¿Alguien que tenga algo que opinar del tema? No, listo. Entonces, en la siguiente pregunta, ¿en Ecuador se evidencia la concentración económica de los agentes económicos? Perdón, yo quería comentar algo sobre el tema anterior. Ay, claro que sí, Carla. Ya, a ver, sobre cuánto este tema sobre esas similitudes, bueno, sí estoy de acuerdo con lo que has dicho y sobre todo también porque va también de la mano con la pregunta anterior de la que expuse. Entonces, sí hay mucha razón en que en Estados Unidos y hubieron ciertos personajes que supieron manejar tanto la economía como la industrialización y todo lo demás para poder desarrollarse Estados Unidos. Entonces, eso, y sobre todo en nuestra historia, lamentablemente, como ecuatorianos, podemos decir que avanzamos muy poco y hasta la actualidad se puede ver así, porque de cierta forma nos adaptamos o de cierta forma regresamos a ver a las potencias para nosotros poder seguir y poder avanzar. Entonces, ese punto también creo que es muy importante y ahora sí pueden seguir. Gracias. ¿Alguien más que tenga algo que opinar de este tema antes de pasar? Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿En Ecuador se evidencia concentración económica de los grandes agentes económicos? Bueno, respondiendo a tu pregunta, podemos ir un poquito a la historia, ¿no? Bueno, en los procesos de acumulación y concentración del poder, como un agente económico, tiene una larga historia, que data desde la creación del Estado ecuatoriano en 1830. Debido a una dinámica de capitalista mundial, que la historia económica del Estado ecuatoriano se caracteriza por cuatro periodos. Estos cuatro periodos tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Que los cuales son el periodo de los redazos coloniales. Esto va incluso ligado un poco con lo que está de la anterior pregunta, que es la caracterización por los mecanismos de explotación. La segunda es la modalidad primaria o exportadora. La tercera es la modalidad de industrialización, de sustituciones de importaciones. Y la cuarta, como última, tenemos la reprogramación modernizada de la economía, que es un ajuste neoliberal. Bueno, tomando también en cuenta que Ecuador, como tú mismo lo mencionaste, es un país retrasado tanto en el nivel de industrialización. Tenemos que tomar en cuenta que en el ferrocarril, en el transporte del cacao, hubo un aumento económico, un agente económico como tal, el auge del banano mismo, y por último la exportación del petróleo.
Bueno, en el Ecuador se puede ver agentes económicos tomando en cuenta como una toma de control de una o varias empresas como tal. Se puede plasmar en fusiones de empresas. También se puede generar desde de las microempresas o mini empresas, como se pueden decir. Bueno, basándonos un poquito más en lo presente, como una concentración económica se puede a partir de un agente económico, como la toma de control de una o varias empresas, que se le da en funciones de empresas sobre una totalidad de un comerciante, como una adquisición directa o indirecta sobre las acciones de una empresa. Y como ejemplo tenemos, como un ejemplo presente, tenemos la compra de Mitsubishi, que fue en el año 2020, que fue con una compra con Coeco. Y esta empresa Coeco aprovechó esa oportunidad en realizar un mercado de varios productos. Entre estas fueron las escaleras eléctricas. Entonces podemos ahí ver desde un poquito de historia y algo de presente como tal, respondiendo a tu pregunta. Eso. También podemos tomar en cuenta que los grandes grupos han estado siempre como capitalizados en pocas manos. En la historia podemos ver que las grandes potencias económicas siempre fueron Quito, Guayaquil y Cuenca, con diferentes familias que estuvieron posicionadas en el mercado. Y esto hizo también que de cierta manera exista no un desarrollo no a gran escala, ya que el Ecuador no es un país industrializado, ya que no se ha logrado innovar. Todavía seguimos dependiendo, por ejemplo, del petróleo y exportamos producto neto, ¿no? No, lo que tú dices es verdad, porque a nosotros como damos la materia prima, en este caso el café, deberíamos de exigir un precio. Más bien, a nosotros nos exigen que vendamos a un precio tal. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Bastante importante es que en la cuestión de concentración económica en el Ecuador se ha venido viendo muy afectado por el agente económico del Estado, porque normalmente siempre se ha tratado de concentrar en esa parte y ha habido un gasto innecesario también en cuestión de burocratización y en sí de empresas de concesiones, que sí ha afectado más bien al campo privado, y eso creo que también ha sido una, algo más o menos que nos ha frenado un poco en la cuestión económica. La última pregunta. Listo. Dale, Ana. La última pregunta. Analicemos críticamente la conducta empresarial de Vanderbilt y John de Rockefeller. ¿Alguien que tenga algo que opinar? A ver, bueno, la conducta empresarial entre Vanderbilt y Rockefeller es que fueron personajes que supieron manejar la economía, los recursos y todo lo demás, porque pudieron a sus empresas llevarlas más arriba a tope y todo lo demás. Entonces, Vanderbilt se puede relacionar con el ferrocarril sobre los barcos y Rockefeller em, sobre la compañía que es Standard Oil sobre el petróleo. Entonces, estos dos personajes fueron quienes abordaron mucho y ayudaron a Estados Unidos. Entonces, sobre estos dos personajes yo creo que sí fueron también importantes, como los otros que había mencionado, y sobre sus empresas que también fueron bien llevadas, sobre todo. Yo creo que parte de la característica lo más importante en las conductas de ellos sería la característica de poder prever qué es lo que va a pasar. Porque sin esta característica, simplemente Vanderbilt no hubiese vendido los barcos, ya que él estaba en su zona de confort no sé si se podría llamar monopolio, pero él controlaba la mayoría y ya tenía un capital bastante grande. Pero aún así trató de prever qué era lo que venía en el futuro y arriesgarse por completo a vender toda su flota de barcos para invertir todo en el ferrocarril. Al final fue un paso bastante acertado. Entonces creo que esta característica es lo que sería fundamental en la toma de decisiones y poder avanzar de una manera más rápida. Y también para poder acumular más capital y poder seguir teniendo poder de mercado en general. Yo creo que realmente una de sus características, como dices, es el arriesgarse y el innovar. Cuando el uno decía, ya llegué al tope, pero hay que ver más allá, subirle un poquito más. Un claro ejemplo es cuando ya estaba con toda la industria del ferrocarril, dijo, tengo que hacer algo más. Y dijo a Rockefeller, yo hago esto, tú haces esto y podemos hacer esto. La cuestión es siempre ganar. Y ellos tenían la filosofía de no ganar dinero, sino ganar como territorio y ganar prestigio, porque el dinero llegaba por eso, pero no es como que el fin. El fin era hacerse conocidos, el fin era como monopolizar todo y o sea, tener el poder de mercado suficiente para poder invertir en lo que ellos quieran. Porque al final la inversión y la innovación es lo único que les puede sacar, porque si seguimos ahí como pues sería, seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, no vamos a encontrar resultados diferentes. No, por mi parte no, y estoy bien conectada con tu idea, entonces, nada más. Andrés, Esteban, ¿algo que tengan que opinar?
Listo, entonces un gusto haber participado en este foro con ustedes. Espero podernos encontrar en otra ocasión. Muchas gracias, una buena noche.